traigo esta cosita acá chiquita, de acá en el centro, este cuadradito que tiene el tamaño, no sé, un cuarto de mi uña. Es un VCO completo con todo lo que tiene que tener. El nombre del integrado es SSI 2130 y es un diseño relativamente reciente, a diferencia del SEM 3340 que se diseñó en los años 70, fines de los 70 si no me equivoco. En este caso es un diseño más actual y creo yo en algunas cuestiones un poco mejorado que el 3340, ya que bueno, tiene la posibilidad de un generador senoidal, tiene control de fase, tiene entrada de FM lineal. Y sobre todo por eso, porque quiero hoy experimentar con la FM lineal y todo lo que tiene que ver con lo relacionado a la síntesis por FM, que obviamente para eso es muy importante ver el capítulo de FM del BC de Rack, que ahí explico todo sobre FM, digamos, voy a dar todo eso como sabido, sobre todo lo que tiene que ver con eso, con cuestiones básicas de índice de modulación y bandas laterales y todo lo que tiene que ver con la producción del sonido a partir de la síntesis por modulación de frecuencia. Este integrado lo que tiene, a diferencia del 3340, es que viene solamente en este formato, este encapsulado, que es SMD, o sea, este cuadradito ahí es extremadamente pequeño, no sé si se llegan a dar cuenta, y está montado en esta placa, en realidad, para justamente poder conectarlo a mi protoboard, que esta placa la diseñó Kevin Olivela, que es amigo y que tiene su empresa Olivela Modulars, que hace unos diseños de Eurorack que están buenísimos y es la empresa argentina quizás con mayor proyección a nivel internacional. Y bueno, nada, cualquier cosa, vayan a ver sus módulos que están buenísimos. Y me ayuda a soldarlo Francisco Trípode, que es mi socio, amigo y compañero de aventuras, ya que yo no tenía las herramientas necesarias y él lo soldó, la verdad que con una capacidad increíble, utilizando soldador de común y microscopio, y logró soldarlo a la perfección. Vamos a ver un poco el datajet y vamos a ver cómo lo implementamos para de vuelta. O sea, sobre todo lo que me interesa de este integrado es trabajar la FM, por lo tanto me voy a centrar en ese aspecto y voy a hacerme un diseño. La idea es hacer un diseño solamente que me entregue una senoidal y que tenga optimizada la entrada de modulación de frecuencia lineal para poder aplicar el patchado correspondiente y basados en la teoría de Chowning que vimos, como decía en el capítulo sobre FM. Así que bueno, arranquemos primero viendo el datajet. Acá en la página de Sound Semiconductor, SSI, tenemos el datajet del circuito integrado y bueno, acá en los features ya tenemos algunas de las características, las formas de ondas posibles: triangular, diente de sierra, pulso, cuadrada. Esto que es muy interesante, que cuenta con 5 canales de VCA, en el cual podemos controlar justamente en una mixer interna que tiene la amplitud de cada una de estas formas de onda. Nos dice que tiene una TEMCO ya integrada, digamos una compensación por temperatura. Bueno, las entradas exponencial y lineal de control, sobre todo la lineal es la que más me interesa en este caso. También tiene un wave shaper para crear una senoidal, que es lo que también voy a utilizar yo sobre todo. Y esto que es lo más importante, que esto creo que no lo menciono en el video sobre FM, pero para que un oscilador pueda justamente cumplir con las necesidades que propone la teoría, ¿no? Y que Chowning implementa en el DX7, tiene que ser through cero, o sea que la modulación funcione a través del cero. ¿Esto qué significa? Que si cuando controlamos por voltaje al VCO se va a parar una frecuencia, nosotros vamos disminuyendo el voltaje y esa frecuencia va bajando, hasta que llega un punto que se encuentra con el cero, ¿no? El cero es ausencia de frecuencia, pero que si seguimos bajando empiezan a producirse lo que se conoce como frecuencias negativas, o sea, es decir, frecuencias invertidas de fase, pero que empiezan a subir nuevamente, ¿no? O sea, eso de vuelta, hay que ver el capítulo sobre FM para entender lo que estoy diciendo, pero eso es lo que realiza esta capacidad que tiene, y lo más importante es el crucero FM. Y aquí dice PM por Phase Modulation, no sé bien, digamos, cómo la realiza, pero en principio es modulación de frecuencia lineal. Ahora vamos a ver bien cómo lo hace o de qué manera se puede aplicar. Bueno, nos aclara pocos componentes externos, como la mayoría de estos circuitos integrados que vienen ya como preparados. Igual nos vamos a dar cuenta que algunas cositas hay que meterle como siempre. Y bueno, esto que acá lo pone como una característica positiva, ultra compacto y demás, a nosotros nos es una complicación porque queremos justamente aplicarlo en la protoboard, pero bueno, acá lo tenemos agrandado, nos marca cuáles son las patitas de qué es cada cosa, como siempre, y acá un poco lo que es el diagrama en bloque para entender más o menos qué es lo que realiza. Y bueno, lo primero que apreciamos es que este VCO funciona como con un corazón de triangular, y que esa triangular luego, por medio de Sound Shaper, se la convierte
en diente de sierra, en cuadrada, ¿no? Por medio de un comparador como siempre, en pulso, por medio de otro comparador, pero con control de ancho de pulso. Y acá no está, pero también tenemos una entrada para... sí, está acá, perdón, está acá abajo el Sign Shaper, que tiene una entrada de triangular que no está conectada de movida, o sea, no está prepachada por el fabricante, sino que uno la tiene que conectar, o sea, tiene que conectar la salida de la triangular a la entrada del triángulo de acá, tray-in, que entra el Sign Shaper y acá nos devuelve una senoidal. Y luego tenemos la mixer de 5 canales que tiene las formas de onda triangular, diente de sierra y pulso entrando por defecto a esta mixer. Y nos da también 2 auxiliares más, 2 entradas más que podemos conectar lo que sea para poder luego tener un control de cada uno de ellos por medio de estas patitas de acá, como si fuesen 5 VCAs independientes, que también le vamos a dar un uso en nuestro esquema. Bueno, tiene una alimentación particular, tiene una alimentación positiva y negativa, pero la positiva es de 5 volts y la negativa puede ser menos 12. Eso es algo raro, pero bueno. Nosotros los 5 volts ya lo tenemos, como dijimos, el regulador de voltaje de 5 volts que hicimos para el delay y bueno, los menos 12 ya los tenemos por defecto. Bueno, algunas características, la salida de voltaje y demás, todas salen con más o menos 2.5 volts, por lo que se puede ver, de amplitud. Tenemos un diagrama en bloque un poco más grande, más clarificador, con todas las patitas necesarias y como podemos ver acá están los VCAs encargados de mezclar las señales hacia una salida. Si vemos las patitas, bueno, lo más importante, como siempre, time cap. Esta patita, digamos el capacitor que conectamos acá, define cuál es la frecuencia de trabajo. Hay una cuentita para hacer. Y bueno, luego hard sync, soft sync, esto lo clásico, ¿no? De sincronía. Tiene esto que es time reverse, es muy importante porque lo que hace esta entrada es invertir la fase. Es como una entrada lógica que si está en 1 tenemos una fase y si está en 0 tenemos la fase invertida a 180 grados, ¿no? Entonces nos va a servir justamente para el esquema de trucero que queremos hacer. Bueno, después la entrada de frecuencia, digamos el control por voltaje exponencial y un control para calibrar esa entrada exponencial a volt por octava. Y bueno, eso después las salidas de las formas de onda independientes, tiene entrada de modulación por ancho de pulso que no la vamos a utilizar. En fin, digamos, lo más importante va a estar acá, digamos, en el generador de ondas senoidales, que es lo que no tengo hasta ahora, porque todos los VCO que armé, ninguno tiene senoidal, si bien la podría crear, digo, acá ya viene mucho más simple para armar. Y bueno, como decía, el time reverse y la entrada de control lineal de la frecuencia, ¿no? Para poder hacer FM. Acá nos encontramos con un esquema simple, ¿no? Como siempre te arman como con poquitas cosas para mostrarte que ya con esto sale andando. Y si bien esto es cierto, es así más o menos, ¿no? Hay que meterle alguna cosita más para hacerla bien, ¿no? Pero efectivamente, digamos, acá adentro está prácticamente todo. Lo único que sí, digamos, que se van a encontrar es que tienen en los circuitos, en los diseños que encontré, ahora vamos a ver otros, pero trabajan con estas resistencias que no son tan comunes, que se consiguen igual, pero bueno, que no son las resistencias clásicas que estamos acostumbrados nosotros, son todos valores un poquito más raros. Pero bueno, nosotros vamos a manejarnos con las resistencias que tenemos, tratando de acercarnos lo más posible a estos valores y si es necesario buscando reemplazos y demás, ¿no? Esto que nos pone acá, este circuitito que nos pone en el datasheet es importante porque es justamente cómo implementar la senoidal y como podemos ver de la salida triangular entramos a la entrada positiva del sign y luego con un voltaje de referencia que es 2.5 volt entramos a la entrada negativa con una resistencia de 12.7, eso lo vamos a implementar nosotros también. Acá digamos la misma empresa desarrolló esta placa de pruebas que es medio como una especie de placa experimental para que puedas probar características y cosas y demás, en donde, bueno, montándole todos los componentes TrueHall, lo tenés andando y está este esquemático que es el que vamos a intentar implementar o por lo menos tomar lo más importante de este esquemático que facilita un poco las cosas. En principio, como decía, la alimentación, ¿no? Que es 5 volts positivo, menos 12 negativo, la tierra que tiene 2 tierras, una analógica y otra digital, ambas compartidas en este caso, y hay un voltaje que se llama voltaje de referencia que es la mitad de estos 5 volts que lo vamos a armar también simplemente con un divisor resistivo y un buffer y ya, ¿no? O sea, hay otras formas de armarlo más ortodoxas, pero esa vale también. Pero esto, digamos, en cuanto a alimentación vamos a trabajar con eso y luego sobre todo vamos a utilizar la parte de, como decía, entrada de control lineal que está en la pata 21 y esto también es importante, la entrada de control de fase, que ahora voy a explicar un poquito de qué se trata todo. Como yo no voy a hacer uso de el resto de las formas de onda, solamente me voy a enfocar en la senoidal, vamos a implementar el circuitito ese para entrar a la entrada de senoidal y el resto lo vamos a dejar sin utilizar. Y las entradas del control de VCA vamos a utilizarlo también, el VCA interno que tiene, para poder trabajar con el índice de modulación
de cada uno de estos operadores, por así llamarlos, ya que vamos a hacer que la salida de la senoidal entre a la entrada del auxiliar. El resto de los PCA no los vamos a utilizar, los vamos a dejar todos en cero. Entonces, si el sign out está entrando a el AUX 1 in, luego con un voltaje que le apliquemos a AUX 1 mix, vamos a tener la salida. Y ese voltaje es simplemente un voltaje de 0 a 5 volt que lo podemos utilizar con un divisor clásico resistivo con una resistencia de 100K, ¿no? Entrando a la entrada 12. Quizás esté mareando un poco todo, pero bueno, estoy tratando más o menos de llevarlo más o menos de manera ordenada. Como decía, hay valores de resistencias raros que los voy a ir más o menos buscando con resistencias, sumando resistencias o resistencias en paralelo, o en el caso de que lo necesite usar trimpods. Sobre todo lo más sensible de todo, que es la entrada del shaper para la senoidal, que bueno, que hay que ajustarlo con mucha precisión porque tenemos que tratar de generar la menor cantidad de armónicos posibles. Tiene que ser lo más puro posible para que la FM sea más o menos controlable, ¿no? Si bien obviamente podemos hacer FM con señales complejas, bueno, es más difícil generar sonidos tonales. Por otro lado, Kevin también me pasó este circuito que es de esta empresa, Nonlinear Circuits, que bueno, hizo también este esquemático basado en el mismo circuito que vemos acá, pero bueno, con algunos cambios y demás, y que está, como digo, también como lo que quiero hacer yo, orientado específicamente a FM, pero bueno, él acá utiliza así los valores que son los valores que indica el datasheet. Entonces supongo que tiene más precisión y haré algunas cositas más, pero que yo no le voy a dar mucho uso. Lo más importante está en esta parte, que nosotros vamos a basarnos en este esquema también y que ahora voy a pasar a explicar de qué se trata. Otro documento que hay que prestar atención es a este problema que aparentemente tiene el integrado, que puede aparecer cuando las alimentaciones tienen un intervalo significativo entre el positivo y el negativo cuando se enciende, que a veces aparentemente como que se tilda el VCO. Y que bueno, dice que propone esta implementación para evitar eso, ¿no? O sea, lo que hace es, apenas se enciende, si hay ese delay, genera como un pulso en el Harsin que le da como una especie de arranque, como si fuera un burro de arranque del VCO, y ahí empieza a funcionar. Entonces eso lo dejo acá para que lo tengan en cuenta si lo quieren implementar. Y volviendo a este esquema, como decía, vamos a tratar de explicar qué es lo que está haciendo toda esta parte que es la de modulación lineal. Primero centrémonos en lo que es el voltaje que vamos a obtener para controlar de manera lineal la frecuencia. Si nosotros quisiéramos controlarlo con un voltaje externo, lo que haríamos es lo clásico de poner operacionales en configuración de sumador inversor, y que tiene más o menos esta característica, ¿no? Como recuerdan, para los que no comprendan esto, vean el capítulo sobre Mixer, que explico todo sobre operacionales. Bueno, no sé si todo, pero por lo menos lo importante para entender esto. Entonces, cuando entregamos una señal acá o un voltaje acá, como estas dos resistencias son iguales, lo vamos a tener acá con ganancia unitaria, pero invertido. O sea, si metemos 1 volt, tenemos acá menos 1 volt. Y luego acá vuelve a producirse lo mismo, tenemos ganancia unitaria y se vuelve a invertir. Entonces acá tenemos 1 volt nuevamente. Entonces acá tenemos a la entrada 1 volt, tenemos a la salida 1 volt positivo en ambos casos, ¿no? Y acá en el medio se invierte y se vuelve a invertir. Si nosotros metemos una señal variable, tenemos acá la salida, como lo vemos en el osciloscopio, lo mismo que tenemos en la entrada, ¿okay? En este punto tenemos la señal invertida y de vuelta acá invertida y todo bien. Ahora, si nos fijamos en el circuito de acá, lo que tenemos para como entrada, digamos, de control por voltaje lineal, tenemos algo bastante parecido. Bueno, tiene unos capacitores de filtro, pero esto olvidémonos. Y tiene dos entradas, una que es entrada externa y otra que está conectado a 2.5 volt, con lo cual si acá no hay nada, esto nos podemos olvidar, pero pongamos que acá hay 2.5 o nos olvidamos del 2.5 y solamente nos concentramos en la entrada. Pero lo que tenemos es algo que se parece bastante a este sumador no inversor, solamente que acá tenemos dos conexiones. Por un lado, una resistencia y por otro lado, este MOSFET conectado a tierra. Este MOSFET funciona como un interruptor, ¿no? Que cuando le llega voltaje acá conduce y se conecta. Supongamos que acá que esto no existe, o que acá no hay voltaje, lo que tenemos es que este circuito está abierto, entonces lo que está conectado es esta resistencia. Si nosotros acá desconectamos esto y conectamos una resistencia así, lo que tenemos ahora, quizás acá se da cuenta porque en el momento que yo conecté, podemos ver que cambió la fase. O sea, comparado con esto, vamos a ver si podemos hacerlo más lenta la simulación para que se pueda ver que ahora lo que tenemos acá es la misma señal pero invertida en fase. También de ganancia unitaria pero invertida en fase. Si yo conecto esto a tierra, automáticamente, al estar esto a tierra, esto como que desaparece, lo que ve esto es una tierra y tengo de vuelta la señal en fase. Fíjense que el conectar esto o desconectarlo hace que se ponga en fase o en contrafase.
Si yo a esto le pongo un interruptor, por ejemplo así, yo puedo manualmente cambiar la fase de esta señal por medio de la acción de este interruptor, porque conecto y desconecto tierra a este punto. De hecho, lo podría hacer de manera manual. Voy a tratar de que ahora yo quiero solamente quedarme con el ciclo positivo de esta señal. Entonces, cuando cruce 0 hacia abajo, la voy a invertir y voy a quedarme solamente con los 2 semiciclos en el lado positivo. Entonces, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y así. Y como podemos ver, lo que tengo acá es lo que se conoce como un full wave rectifier, un rectificador de onda completa, que para entender un poquito más sobre esto recomiendo que vean el capítulo sobre Wave Shaper, que ahí explico bastante de cómo se crean las formas de onda y bueno, cuestiones básicas de electrónica. Pero lo que importa acá es esto. ¿Por qué? Porque una de las características, como decía, del FM a través de 0 es que cuando pase por 0, ¿no?, y vaya a voltajes negativos, la frecuencia no se detenga, sino que aumente nuevamente. O sea que yo vaya de 300 Hz, 200 Hz, 100 Hz, 50 Hz, 0 Hz, y si sigo bajando, lo que tengo es menos 50, menos 100, menos 200, menos 300, que son frecuencias audibles, pero invertidas en fase. Entonces, lo primero que necesito hacer es que siempre tengo un voltaje independientemente del signo, siempre tengo un voltaje positivo, independientemente del signo del voltaje de entrada. Y esto, en primer lugar, lo soluciona con este esquema. Ahora bien, ¿cómo acciona este switch? Mediante, acá utiliza un comparador. ¿Qué hace este comparador? Detecta cuando esta señal está en positivo o en negativo. Si a la entrada tenemos señales negativas, acá va a haber señales positivas. Si acá hay señales positivas, en este comparador va a ganar el negativo. Entonces acá va a haber una señal negativa que bloquea o abre este circuito, ¿no? Está como si estuviera abierto, entonces acá nos queda que la señal se invierte con respecto a la entrada. Y cuando tenemos una señal positiva en la entrada, acá vamos a tener negativo. Como acá tenemos negativo, gana el positivo. Y lo que tenemos acá es una señal positiva que cierra este circuito y tenemos acá la misma señal que tenemos en la entrada. Entonces, si teníamos positivo, tenemos positivo. Pero cuando teníamos negativo, como acá se invierte, acá tenemos positivo también. Entonces, siempre, independientemente de que a la entrada haya positivo o negativo, acá vamos a tener siempre positivo. De esta forma, como decía, independientemente del voltaje, si acá es positivo o negativo, siempre vamos a tener acá voltaje positivo y la frecuencia, si nos vamos por debajo de 0, empieza a aumentar nuevamente. Supongamos que 0 volt equivalen a 0 Hz. Si hay voltaje positivo, como decía, tenemos, no sé, 1 volt 100 Hz, pero si hay menos 1 volt, también vamos a tener 100 Hz. La otra característica que tiene que tener la FM para que funcione como tal es que la frecuencia negativa, o sea el voltaje negativo, oscile pero invertido de fase 180 grados. Recuerden eso del video sobre FM de BCD Rack. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, fíjense que además de tomar la señal lógica de este comparador, que nos dice si estamos en señal positiva o negativa, la envía. Acá tenemos un interruptor para elegir si queremos usar FM true 0 o no, pero en el caso de que esté conectado esto y esto, no olvidemos de este interruptor, envía esta señal a la pata time rev, que como decía es lo que indica la fase del oscilador. Si esto está en 0, por ejemplo, la diente de sierra se convierte en rampa, y si está en 1, se queda como está, ¿no? O sea, invierte la fase de la señal. Entonces, cuando hay voltaje positivo, la fase se queda normal. Cuando hay voltaje negativo, aunque la frecuencia sigue siendo equivalente al voltaje, al número, ¿no?, negativo, lo tenemos invertido de fase. Y de esa forma se produce la magia del true 0 con esta implementación. Hay otra forma de hacerlo seguramente, pero bueno, vamos a aplicar esta que es la que está implementada en el esquema del datajet, del que propone el fabricante. Arranquemos primero con la alimentación. Acá hice de vuelta tuve que hacer el símbolo del SSI 2130 porque no estaba en la base de datos. Había otros extrañamente de SSI, pero este no estaba, así que lo armé y lo armé bastante grandote. Pero bueno, mejor así es más cómodo para trabajar o para por lo menos visualizarlo. Así que bueno, como siempre empezamos con la alimentación. Tenemos acá las dos tierras que la vamos a unificar y la alimentación negativa en la pata 8, la positiva en la pata 5 y luego el voltaje de referencia. Que el voltaje de referencia, que va a ser 2.5, lo vamos a hacer con un divisor resistivo y un buffer que nos entregue la señal ya estabilizada. Bueno, algo así, simplemente 5 volt tierra,
100 y 100K, acá tenemos 2.5 y lo aferiamos con un OPAN cualquiera. Y acá en este punto tenemos BREF que lo vamos a utilizar para introducir en este punto y en donde sea necesario. Entonces, lista de las alimentaciones, 5 volt, menos 12, las dos tierras y el voltaje de referencia. Después vamos a poner el time cap, que en el datasheet dice 3.9 nanos. Yo tengo de un poquito más grande, de 6.8, que creo que va a andar bien, pero bueno, eso hay que ir viéndolo en función de lo que se vaya haciendo. Luego, como dije, bueno, acá tenemos los VCAs de la triangular, de la diente de sierra, del pulso y AUX 1 y AUX 2. Nosotros vamos a usar solamente el AUX 1, así que el resto lo vamos a echar a tierra, no lo vamos a utilizar. Luego la entrada exponencial de frecuencia, que es simplemente una resistencia de 47K, el High Frequency Track, que es también para calibración del volt por octava. El AUX IN 2 no lo vamos a utilizar, como dije, vamos a salir del sign out, así como está, y vamos a introducirnos dentro del AUX IN 1, y luego la salida triangular, entrar a las entradas de la senoidal, del wave shaper senoidal, para poder obtener la senoidal propiamente. Eso es lo que tenemos que hacer con un trim-pot para buscar la resistencia necesaria y poder calibrarlo lo más perfecto posible. Bueno, y así nos quedaría entonces, como decía, estas tiradas a tierras, porque estos veces no lo vamos a utilizar, entonces por las dudas, para que no queden volando y no se meta ningún ruido. Y sí, en la entrada del AUX Mix 1 vamos a utilizar el VCA con este divisor con pote de 10K de 5 volt y tierra, que acá, si quiero, en vez de 5 volt le puedo introducir una señal externa de control por voltaje para poder manejar eso de manera externa, por ejemplo con un envolvente, ¿no? Luego las entradas de frecuencia exponencial, que como dije, con una resistencia de 47K según el datasheet, y de vuelta un divisor clásico. Y además le puse un fine, porque como quiero trabajar con FM necesito estar como bien afinado. Entonces es similar a esto, solamente con una resistencia acá muy grande, para limitar mucho la frecuencia que estoy controlando. Acá en principio me basé en los valores que decía, los más aproximados que teníamos ahí según el datasheet. Yo creo que esto sería conveniente si uno quiere afinar perfectamente, utilizar un trim-pot o utilizar los valores que específicamente ponen ahí. Pero bueno, yo puse estos ya que para mis fines experimentales me van a servir. Utilicé una etiqueta para el sign out para que sea más cómodo, ¿no? Así, en vez de pasar un cable todo por acá, ponemos esta etiqueta acá y esto acá y sabemos que está todo esto cruzando. Y luego este esquema armado, como dije, para obtener la senoidal lo más pura posible, ¿no? Este trim-pot acá es clave porque acá se supone que tendría que haber esos 12.7, creo que son K. Y bueno, vamos a poner, son 12.7, así que yo tengo potes de 10K, el trim-pot de 10K, perdón, con lo cual ponemos acá entonces una resistencia de 12K en serie con este 10K y vamos a tratar de aproximar el valor según lo que necesitemos acá, ¿no? Esta era de 4.02, yo tengo 3.9, de vuelta, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Y bueno, de este lado PWM-IN no lo vamos a utilizar, así que esto lo vamos a dejar en tierra. Las salidas de diente de sierra cuadradas, esto no lo vamos a utilizar, así que lo vamos a dejar así nomás. Sí voy a utilizar la salida de mix, que es justamente mi salida, digamos, lo que controla este VCA, lo vamos a tener acá. Y esto lo vamos a pasar por un operacional inversor de ganancia unitaria. Esto estaba mal, esto sign out va acá. Bueno, acá el trim-pot para controlar la escala exponencial, la entrada de la frecuencia lineal, que es lo que vamos a armar con lo que mostré anteriormente. El soft sync y el hard sync, que lo vamos a poner porque es simplemente un capacitor, una resistencia. En el hard sync vamos a implementar ese circuitito que nos mostraba el fabricante para posibles tildes que pueda tener el interado. Y el time rev, que también va a estar acompañando el esquema del trucero, ¿no? Que lo vamos a ir con la otra partecita. Así que todo lo que está acá, lo que reste, digamos, vamos a hacerlo según lo que dice el datasheet y ya. Bueno, y así quedaría. Entonces acá tenemos la salida por medio de este TL74. Esto de acá que es para calibrar el volt por octava. En estos dos puntos vamos a entrar con el voltaje lineal pasado por el full wave rectifier y el time rev, que es lo que nos va a indicar la fase en la que tiene que estar el oscilador. Y luego tenemos el hard sync y el soft sync, ambos con estos capacitores de 10 nanos, y en donde está el hard sync tenemos la implementación que nos indica el fabricante por si se bloquea. Así que ahora vamos con la parte del full wave y el time rev para el comparador, digamos, para poder hacerlo del trucero. Bueno, y así quedaría basados en el circuito del fabricante, nos indica el fabricante. Tenemos la entrada acá de FM lineal,
pasaba por este filtro pasaba alto para quitar cualquier offset de DC, para que esté bien centrada en el 0 la señal. Eso es muy importante para la FM. Si no tenemos nada conectado acá, siempre va a estar conectado el voltaje de referencia, igual que son 2.5 volt. Y como decía, acá tenemos dos operacionales que, si esto está conduciendo, se comporta como dos no inversores, y acá tenemos lo mismo que está entrando. Pero si la señal es negativa, se activa este comparador, desconecta esto y tenemos una inversión de lo que está entrando. Entonces siempre tenemos positivo, y además acá con este comparador le vamos diciendo a el control de la fase, el que invierte 180 grados de la fase del circuito integrado, en qué posición debe estar. ¿Está bien? Luego, bueno, la alimentación del TL74, como siempre, más o menos 12. La alimentación de... Yo voy a utilizar un LM311, que es el que tengo. Voy a utilizar este BS170, también, que es el que tengo. En el Datajet utilizan otro, pero este es similar. Y bueno, si todo esto está bien, debería de funcionar. No hice ningún cambio muy raro, salvo las resistencias extrañas que las reemplacé. El resto debería de funcionar. Así que vamos a la protobar y vemos qué tal. Bueno, aquí están listos los dos operadores. Son los dos exactamente iguales. La única diferencia es que a uno le puse fine y al otro no. Porque como uno va a ser modulador y el otro portadora, solamente voy a necesitar uno de ellos para afinar con respecto al otro. Porque, bueno, depende de los intervalos que busque. Pero si, por ejemplo, quiero que tengan las dos la misma frecuencia, lo afino en base a la frecuencia de este y corrijo con este de acá. Tenemos ya enchufada la alimentación, positivo y negativo tierra. O sea, más 12, menos 12 y tierra, y el 5 volt. Recordemos que estos 5 volt vienen del PT2399, que también alimentan al SN Voice y, bueno, y al sampler que armamos. Así que lo que voy a hacer ahora, para empezar, es testear lo que es el trucero. Lo voy a inyectar a la entrada de control de FM lineal un voltaje en continua entre más o menos 5 volt, y ver si eso hace que, por un lado, rote la fase cuando pasa a los 0, o sea, cuando va en voltaje negativo, y que además, cuando vaya a voltaje negativo, incremente la frecuencia nuevamente, ¿no? Entonces se cumple la regla de que tenemos frecuencias negativas, que en realidad son frecuencias positivas, invertidas de fase 180 grados. Bueno, si observamos en la imagen del osciloscopio, lo que tenemos ahí ahora es una señal en continua que yo puedo variar, ¿no? El punto este de ahí es el 0 más o menos. Y en el otro canal lo que tengo es la diente de sierra, ¿no? Entonces cuando yo aumente el voltaje en continua que tenía, que está entrando a la entrada de control lineal del oscilador, vamos a ver que varía la frecuencia. Pero no solo eso. Ahora voy a poner los dos canales a la vez, ¿no? Tenemos ahí la línea que está en el medio, es la continua, y luego está superpuesta la diente de sierra. Y vamos a ver que a medida que yo voy subiendo el voltaje, vamos a ver que la frecuencia está disminuyendo. Y llega un momento en que sigo subiendo y la frecuencia continúa subiendo. Si por ejemplo decimos que acá estamos, no sé, en ese cuadradito ahí, que puede haber, no sé, 1 volt por ejemplo, empezamos a bajar y empieza a disminuir la frecuencia. Cuando llegue a 0, yo sigo bajando, podemos ver que la frecuencia vuelve a aumentar, pero esta vez podemos ver que la fase de la diente de sierra está rotada a 180 grados. O sea, si antes era una diente de sierra, ahora es una rampa, o si antes era una rampa, ahora es una diente de sierra. Ven como la pendiente sube de izquierda a derecha y ahora desciende de izquierda a derecha. Y esto es exactamente lo que estoy buscando para que se cumpla la condición de crucero. Así que ahora vamos a trabajar con las senoidales y vamos a modular una con otra a ver qué sonidos conseguimos. Para empezar, simplemente conecté los dos operadores a la salida así sin modulación, escuchando la senoidal para que veamos cómo suenan. Acá tenemos una. Y aquí está la otra.
y vamos a escuchar ambas. Voy a tratar de afinarlas. Ahí están bastante afinadas. Y ahora vamos a hacer un patcheo clásico de FM. De esta manera tenemos las dos senoidales, ¿no? La frecuencia portadora y la moduladora. Y recordemos que cada una tiene internamente un VCA, ¿no? O sea, está pasando cada una por un VCA. La frecuencia portadora está yendo directamente al parlante. Y la frecuencia moduladora está modulando, valga la redundancia, la portadora, pero pasando a través de este VCA. Si este VCA está totalmente cerrado, ¿no? Esto no recibe nada. A medida que voy abriendo este VCA, voy teniendo cada vez mayor modulación, a lo cual llamamos índice de modulación. Entonces, si tenemos, por ejemplo, las dos señales afinadas en una misma frecuencia, sabemos que por la regla de la FM, si por ejemplo está en 1000 Hz, ambas, ¿no? Y empezamos a abrir el índice de modulación, vamos a tener las bandas laterales que van a ser 1000 más 1000 y 1000 menos 1000, que nos da 2000 y 0. Luego tenemos 1000 más 2 veces 1000, o sea 3000, y menos 1000, que es una frecuencia negativa y que pasa al otro lado invertida de fase. También recordando que como es una impar, va a estar ya invertida de fase, con lo cual vuelve en fase. Bueno, nada, eso lo pueden ver en el capítulo sobre FM de manera más completa. Vamos a escuchar cómo suena. Ahora estamos escuchando mi señal, la portadora, pero sin índice de modulación, está totalmente cerrado. Cuando lo empieza a abrir, podemos ver cómo empiezan a aparecer las bandas laterales en el analizador de espectro, ¿no? También vemos que se desafinó apenitas un poquito. Vamos a probar con otra frecuencia. Aquí no hay una relación matemática perfecta, por eso se genera este sonido medio inarmónico. Sonido bien FM, me encanta. Voy a intentar afinarlo de vuelta a las dos señales. Y de vuelta abro. Este es el VCA de la señal portadora, entonces ahí no suena nada. Lo abro. Y cuando abro el índice de modulación, o sea el VCA de la moduladora, podemos ver que las bandas laterales que aparecen van siempre hacia la derecha, lo cual es correcto eso, porque si no fuera del todo simétrico aparecerían en todos lados. Y luego lo que puedo hacer, por supuesto, es que como ambos son un VCA, puedo controlar la amplitud tanto de la señal portadora como de la moduladora por medio de una envolvente, o de dos envolventes. Ahí conecté dos envolventes, ambas disparadas con un mismo botón, para controlar los dos VCA. Entonces le puse un tiempo más cortito a esta de release que a esta, entonces van a quedar, el armónico central, digamos, de esta senoidal va a quedar sonando más tiempo.
También podemos cambiar el ataque del índice de modulación. Y bueno, ahora podemos combinarlo con un sequencer, por ejemplo, y vamos a ver qué podemos hacer. Ahora estoy disparando las envolventes por medio del sequencer y lo que voy a hacer es, por ejemplo, bueno, así suena. Y podría, por ejemplo, sincronizar la portadora con la moduladora. Así los bloqueo y quedan afinados. Y puedo también controlar la frecuencia por medio de mi secuencia, ¿no? Y ahora un bombo para un poco más de placer. Y un poco de delay para darle más color. Y bueno, eso fue todo. Espero que lo hayan disfrutado y aprendido tanto de FM como aprendí yo. Nos vemos la próxima.